Buenos días tengan aquellos que merecen honra. Y claro, verdad que como usted bien sabe, el día de ayer se tuvo la reunión juvenil y yo sé bien que no fue un éxito por causa de una sola persona, sino que fue un éxito por causa del equipo que trabajó, hermanos y hermanas de aquí de Edinburgh. Y le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que hicieron, desde lo más pequeño hasta lo más grande, como decimos, ¿verdad?, que hicieron. O sea que no importa todo lo que usted haya hecho, ¿verdad?, recuerde que estamos en el mismo equipo y todos lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Así que no hay que decir, bueno, yo hice más que aquel, no. Todos hicimos lo que deberíamos de haber hecho, ¿verdad? Y que tenemos un local, estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Solo que si usted vive aquí cerca, le invitamos para que venga y esté con nosotros, para que así usted venga a conocernos y también nosotros le podamos conocer a usted y a toda su familia. Sería un placer conocerle cuando venga y esté con nosotros. Para ustedes que viven lejos, gracias por su atención que prestan a este estudio bíblico semana tras semana, y esperamos que hoy en esta mañana seamos grandemente edificados con la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos. Estos ruiditos que se oyen, hermanos, como ustedes pueden ver, ya cambiaron para acá algo, ¿verdad? Y están ajustándose, ¿ok? Por que no tengan miedo y oigan, ajustándose. Ok, al rato vamos a tener todo perfectamente y ya no va a haber nada de qué quejarse uno, ¿verdad? Pero, como dice en inglés, bear with us, ¿ok? Si pusieron un letrero aquí que dice under construction. Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 16 y versículos, bueno, no entramos a ningún versículo la semana pasada, sino que estuvimos viendo una introducción pequeña sobre este capítulo. Y estuvimos viendo que es algo similar a las plagas de Egipto, ¿recuerdan? Allá en Éxodo capítulo 7, todo hasta el capítulo 10. Y también es algo semejante a las 7 trompetas que estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis, empezando los versículos del 7 en adelante. Pero la diferencia que podemos nosotros notar concerniente a todo esto es de que cuando se habla de las plagas de Egipto y también las 7 trompetas, digamos nosotros que solamente se viene a aplicar a una tercera parte del ser humano o una tercera parte de la creación. Y esto es lo que tuvimos exaltando la diferencia, que aquí en las 7 copas de ira es usé la palabra castigo, ¿verdad? Completo la semana pasada. Pero quiero que entendamos que la palabra castigo, hermanos, ¿qué es lo que se refiere? Cuando uso la palabra castigo me estoy refiriendo a una retribución de las obras que el ser humano ha demostrado hacia Dios. O sea que Dios no solamente viene a castigar porque quiere castigar, sino que es una retribución, es una imposición de castigo hacia la persona por las obras que él o ella ha demostrado hacia Dios, ¿ok? Por lo que cuando uso la palabra castigo, tengan eso en mente. Es un castigo completo. Entonces, ya entrando al texto, miramos nosotros que dice el versículo 1 de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Aquí hay varias preguntas que les tenemos que hacer al texto. Primeramente, concerniente de dónde sale la voz.
¿De dónde sale la voz? Sale del templo. Miramos nosotros eso en Apocalipsis capítulo 15 y versículo, el último versículo del capítulo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Solo que en cuestión a de dónde sale la voz, y la razón es por qué hacemos esta pregunta, porque recuerden, hasta este momento hemos visto, ¿verdad?, que los ángeles han declarado su voz, ¿verdad? Segundo, hemos visto también que Jesucristo ha declarado su voz. Pero también sabemos bien que Dios puede declarar su voz. Solo que la pregunta es de dónde sale la voz. ¿Sale de los ángeles? ¿Sale de Jesucristo o sale del Padre? Y como vemos nosotros que la última parte de Apocalipsis capítulo 15 dice que está mencionando el templo, entonces tenemos que llegar a la conclusión bíblica de que sale del Padre, porque el Padre es el quien estaba en el templo. Y recuerde que cuando estudiamos esto, Apocalipsis capítulo 15, nos fuimos hasta Éxodo capítulo 19, en donde la presencia de Jehová se presentó y cómo se miró el monte de Sinaí, lleno de humo, ¿verdad? Solo que entonces era el Padre que estaba declarando ahí, era Jehová el que estaba declarando. Entonces la conclusión bíblica es de que esta voz es del Padre. Y digo esto porque algunos mencionan de que no es del Padre. Bueno, algunos mencionan de que es de Jesucristo, pero no hay evidencias cómo comprobar esto. Aunque si acaso uno dijera, bueno, es que sale del templo, bueno, podemos llegar a la conclusión que fue una voz de la deidad, o sea, divina. Ya entonces estuviéramos correctamente, pudiéramos llegar a la conclusión que puede ser el Padre o puede ser de Jesucristo, porque Jesucristo y el Padre, ¿verdad?, uno son. Juan capítulo 10 y versículo 30. Por lo que entonces miramos nosotros que esta voz es una voz divina, y para mí, ¿verdad?, bíblicamente es una voz que sale de la boca del Padre. Y claro que es una voz que da un mandamiento. Y recuerden que aquí, ¿verdad?, el mandamiento, aquí, ¿verdad?, voz que sale del Padre. Y luego, segundo, ¿verdad?, que es un mandamiento. Un mandamiento que se le da ¿a quién? Y claro que llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que son los ángeles. Porque los ángeles son los ministradores de Dios. Esto claramente lo podemos ver nosotros, ¿verdad?, en Salmos, capítulo 103 y versículos del 20 al 22. Y también en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 13 y 14. Los ángeles, ya estuvimos estudiando un poco sobre esto. Los ángeles son agentes de Dios. Y recuerde que la Biblia nos enseña que jamás un ser humano ha visto a Dios cara a cara. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que cuando Jehová Dios habla, cuando Dios habla por medio de sus agentes, porque el ser humano no puede ver a Dios cara a cara. Por lo tanto, en el monte Sinaí, cuando Jehová Dios habló con Moisés, según Gálatas capítulo 3 y versículo 19 en adelante, dice que la ley de él fue distribuida por medio de ángeles. Ahí están los agentes. En Hechos capítulo 7, también miramos nosotros que la ley fue administrada por medio de ángeles cuando se está repitiendo la historia que ocurrió allí en el monte Sinaí. Por lo que son agentes. Jesucristo también viene a ser un agente del Padre, porque Jesucristo dice, yo he venido para no enseñar mi doctrina, sino para enseñar la doctrina de mi Padre. ¿Recuerdan? Juan capítulo 7, versículos 15 y 16. Entonces miramos nosotros que
son agentes. Los ángeles son aquellos que hacen la voluntad de Dios, y en este caso Dios le está mandando a los ángeles, a sus ángeles, 7 en particular, que vayan y vengan a derramar las copas de ira. Con lo cual surge la siguiente pregunta: bueno, ¿qué tipo de ángeles hicieron esto? ¿O qué ángel, qué categoría? Porque recuerden, hay ángeles, Lucas capítulo 4 o Lucas capítulo 1 versículo 19, que están ante el trono de Dios. Simplemente se les nombran ángeles. Estos ángeles son los que van a venir a recogernos cuando uno muera. Vienen a recoger nuestra alma, ¿recuerda? Son ángeles. Pero también miramos nosotros que hay ángeles que se les nombran arcángeles. Estos son guerreros, son los que pelean. Estos ángeles se mencionan en el libro de Judas y también en el libro de Daniel. Pero también hay ángeles que se les nombran serafines. Los serafines son los protectores. Y también hay ángeles que se les nombran querubines. Solo que la pregunta, ¿verdad? Y claro que no tenemos ninguna respuesta concreta, porque la Biblia, especialmente aquí en el libro de Apocalipsis, no nos menciona qué categoría de ángeles fueron, pero fueron ángeles a los cuales se les dio las 7 copas de ira que vinieran a derramar. Y noten que estas copas de ira vinieron, el versículo 2 dice, fue el primer y derramó su copa sobre la tierra, y vino, ¿verdad? Una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Noten ahora lo que miramos nosotros, lo que encontramos. Ya entramos en el capítulo 2. La primera copa de ira, ¿verdad? Es primeramente sobre toda la tierra. ¿Ven eso? Una diferencia que miramos nosotros, ¿verdad? En las plagas de Egipto. Cuando usted va a Éxodo capítulo 9, versículo 9 en adelante, miramos nosotros que las plagas vinieron sobre cierta parte de personas. No vinieron sobre aquellos quienes habían pintado el dintel de su puerta, ¿verdad? ¿Con qué? Con sangre. Es decir, miramos algo semejante, ¿verdad? Recuerden que ya hemos visto que Dios ha sellado ¿a quién? A los 144,000. Y los ha sellado ¿con qué? Tenemos que lógicamente llegar, ¿verdad? Que es por medio de sangre. ¿Con la sangre de quién? Del Cordero. Apocalipsis capítulo 5. Aquellos que han sido, sus pecados han sido perdonados con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús, la persona viene a tener contacto con la sangre en las aguas del bautismo. Y claro que tiene que ser un bautismo bíblico, como dice Efesios capítulo 4, versículo 5, un bautismo correcto. Porque hay bautismo a bautismo. Y uno tiene que entender que tiene que ser el correcto. Solo que entonces miramos nosotros que las plagas de Egipcio, ¿verdad? Fueron sobre cierta parte de la tierra. Las trompetas de Apocalipsis capítulo 7 en adelante, ¿verdad? Fueron sobre la tercera parte de la tierra. Pero aquí es sobre toda la tierra. Segundo, cuando hablamos de las plagas de Egipto, miramos nosotros que no empieza con el ser humano primeramente. Usted vea a Éxodo capítulo del 7 al 10 y mire que las plagas no empiezan primeramente con el ser humano. ¿Hasta cuándo viene la plaga a afectar al ser humano? Ya en la última, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Bueno, desde la penúltima en adelante. Pero aquí inmediatamente viene a afectar a aquellos quienes adoran a la bestia y a la imagen. Inmediatamente, y ahorita vamos a ver un poco de eso.
Y también cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7 en adelante, miramos que también viene sobre una tercera parte. No cae sobre todos. Y claro, ¿verdad? Que todo esto indica y apunta al imperio romano. El imperio romano era un imperio corrupto. La gente trataba al cristiano como basura, como hoy en día, ¿verdad? Poco a poco se está viendo el tratamiento hacia un cristiano. Antes el cristiano era respetado, antes la persona a quienes se dedicaba a estudiar la Biblia y predicar y todo, era altamente respetada. Ahora nada de eso cuenta, nada. No hay ningún tipo de respeto para nosotros los cristianos. Incluso para los cristianos simplemente está la burla. Es todo. Se burlan de nosotros y nos dicen cosas y barbaridad en medio, pensando, ¿verdad? Y creyendo de que nosotros no tenemos derecho de protegernos y de también hacer lo que es debido a la ley. Ellos piensan que el cristiano, ¿verdad?, es aquel el cual se viene a acostar, a poner como en inglés un doormat, ¿verdad?, que todo lo pisotee, pero el cristiano no es así. El cristiano tiene ciertos derechos. Pero claro, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña que cuando se llega a tomar venganza, Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante, dice que la venganza es de ¿qué? Es de Dios. Es de Dios. Hay que dejar que Dios se encargue de todo. Y claro, ¿verdad?, que esto es un poco difícil de tomar, porque cuando nos ocurren cosas terribles en la vida como cristianos, ¿verdad?, y tenemos que entender que tenemos que dejar la venganza a Dios, pues siendo seres humanos, hermanos, y teniendo emociones, ¿verdad?, como que nos da un poquito de coraje, ¿verdad? Ahora, si usted es sincero, va a decir que sí. Si no, va a decir, pues no quiere demostrarte, ¿verdad? Pero somos sinceros, da un poquito de coraje. Oye, ¿por qué me haces lo que me haces? Y muchas de las veces la persona que no tiene control sobre el enojo, sobre sus emociones, lo cual el cristiano debe de tener dominio propio, según de Pedro capítulo 1 versículo 5 en adelante, va a cometer tonteras. Y así el nombre de Dios es ¿qué? Dice Pedro, blasfemado, hermanos. Que no fue lo que pasó con Moisés. ¿Qué fue lo que a Moisés le tomó, lo que le vino a sobretomar en el momento que Dios le dice? Moisés ya andaba un poquito caliente de aquí, ¿verdad? Y andaba enojado con el pueblo que Dios le había dado. Y Dios le dice, Moisés, ve y háblale a la roca para que salga agua. Háblale a la roca. Y Moisés, porque andaba enojado, ¿verdad?, fue y pues le dio con la vara a la roca, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Números capítulo 20, versículo 6 adelante, dice Jehová Dios, porque me has que blasfemado delante del pueblo mío, no vas a entrar a la tierra por la tierra. Ese es el punto que quiero aclarar. Por lo que nosotros como cristianos necesitamos que entender esto, ¿verdad? Pero vuelvo a regresar al punto principal. La ira, la copa de ira de Dios era sobre toda la tierra. Y era en particular sobre el hombre, ¿verdad?, que adoraba a la bestia. La bestia en Apocalipsis capítulo 13 es que el imperio romano. Y la imagen es la adoración al emperador. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Estamos hablando de la era de Domiciano. Y si usted lee la historia secular de Domiciano, Domiciano fue la persona que viene a igualarse a un rey Nabucodonosor, que vino a establecer su estatua a través de toda la región, pues acá religiosa, pues estamos hablando, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, el mar salado, ¿verdad? Sobre toda esta área vino a establecer estatuas de sí mismo y se le pedía a todo el mundo en aquel entonces que adoraban
que adoraran a su imagen, así como Nabucodonosor lo hizo con el pueblo de Dios que estaba allí en Babilonia. Porque estamos hablando de un tiempo dificultoso en la vida del cristiano, un tiempo en donde si acaso no se hacía como ellos decían, entonces ellos eran puestos a muerte. Y hay muchas cosas, hermanos, que podemos leer concerniente a ese punto, ¿verdad? Domiciano mataba a los cristianos y luego les mandaba a los soldados que hicieran una estaca de madera y que la estaca de madera pasara por detrás del ser humano y que le saliera aquí en la boca. Y luego lo bañaba con aceite, ¿verdad? Y lo plantaban, ¿verdad?, en el pasillo en donde caminaba Domiciano. ¿Cómo la ven? Todas esas historias. Así es como trataban al cristiano en aquel entonces. Oye, si el cristiano tenía familia, tenía hambre, ¿verdad? Y tenía que enseñar la oración a la imagen, algunos de ellos lo hacían por tal de que su familia comiera, por tal de que su familia le entregaran comida, etcétera, etcétera. Porque entre ellos también estaban algunos cristianos. Pues por esto, ¿verdad?, que ya ustedes conocen la historia, ¿verdad?, de este pescadito que se cortaba por la mitad durante este tiempo, ¿verdad? Y antes de hablar de las religiones de Dios, ¿verdad?, se ponía el pescadito, el otro ponía otro pescadito, entonces ya sabían bien que estaban en inglés on the same page, en la misma página. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es la primera copa de ira sobre la tierra. Y no de lo que vino a producir. Número uno, úlceras. Día. Solo que entonces miramos nosotros que esto es lo que está significando esto, de que la corrupción estaba interior y entonces da a entender que vienen a brotar úlceras en el ser humano, que están bien corrompidos, bien dañados. Y la pestilencia, ¿verdad?, es algo maligno, algo destructivo. Solo que cuando la copa de ira viene, ¿verdad?, eso es lo que se viene a manifestar, se viene a manifestar lo ocurrido que está no solamente la sociedad, sino el gobierno, todo. Porque hoy en día, ¿verdad?, yo sé bien que en Estados Unidos, hermanos, los políticos son personas quienes en ocasiones no son quienes nosotros pensamos que son. Y estoy hablando de todo, ¿ok? No estoy defendiendo a nadie. Hay una corrupción tremenda. Y hasta que uno salga, decimos todo, ya nos damos un poquito a lo que está pasando allá en Washington, D.C. Cuando pescaron a este señor que se vino a ahorcar en la prisión, ¿verdad?, que compraba niñas, jovencitas, y las vendían para el sexo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quiénes creen ustedes que son los que están en la primera en la lista? Los políticos. Ahí estaba Clinton, ahí estaba el de Europa, ¿verdad?, el rey, había muchos. Pero inmediatamente, ¡pum!, lo cortaron. Ahora, ¿quién cree usted que mató a este hombre? ¿Se ahorcó solo? Siempre estaba vigilando, lo estaban vigilando 24/7. Solo que todo, hay corrupción. Ahora que terminó el House Speaker de aquí, de Estados Unidos, ¿verdad?, ahora anda divulgando que la razón que dejó, ¿verdad?, porque había mucha corrupción dentro del gobierno. Solo que digo todo esto para que usted entienda de que esto es lo que se está hablando aquí en la primera copa de ira. Dios está demostrando la corrupción interior y ya se está brotando, ya está saliendo. Y claro, ¿verdad?, que miramos nosotros que esta es la primera copa de ira, pero noten el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar,
y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Noten la secuencia. Ahora, hemos llegado al punto, ¿verdad? Un punto que la segunda copa de ira. Okay. La segunda copa. Ok, número 1. Esta es la palabra mar. ¿A qué se refiere? Según Apocalipsis capítulo 13, miramos nosotros que ahí se usa el mar. Y hay varios lugares en Apocalipsis donde se usa el mar. Entonces, se puede referir, número 1, a la sociedad. Número 2, se puede referir a la gente pecaminosa. Entonces la pregunta aquí sería, ¿a qué se refiere? Y noten la figura ahí. Dice que la copa de ira, dice el versículo 3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Ahora, ¿cómo se puede convertir en sangre como de muerto? ¿El muerto tiene sangre? El muerto no tiene sangre. Porque de acuerdo a lo que dice Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice que la vida está ¿qué? En la sangre. Solo que si está muerto, no hay vida. Según Santiago 2, ¿verdad? No hay vida. Entonces, si no hay vida, quiere decir que no hay sangre. La muerte está produciendo, ¿verdad? Lo siguiente, que llega a un punto, ¿verdad? De una persona que se está deshaciendo, en inglés la palabra decaying, decomposing. El cuerpo ya se está descomponiendo. Pudriendo. ¿Mande? Pudriendo. Y esto es lo que se está refiriendo aquí, esta segunda o tercera, la segunda copa, ¿verdad? Pero el versículo 3. Solo que se está refiriendo a la gente pecaminosa, y se está refiriendo al imperio romano. Esta gente ya se estaba pudriendo, ya se estaba deshaciendo de tanto pecado que existía. Y esta figura la podemos ver nosotros en Sodoma y Gomorra. Ya esta gente estaba viva, pero su maldad era tanta que se estaba ya pudriendo en sí mismo. Había mucha maldad, y por eso Dios envía, ¿verdad? A Lot, ¿verdad? Que salga de ahí. Y iba a decir Noé, pero miren corregido. A Lot, ¿verdad? Que salga de allí, ¿verdad? Porque estaba toda la gente ya bien corrompida. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad? Que esto es lo que se está refiriendo aquí. Y Dios ya está listo, ¿verdad? Para venir a producir después de la muerte. Mira, está aquí vida, sin sangre, muerto, y luego ¿a dónde? A la tierra. Aquí está Génesis, capítulo 2, versículo 7, sin sangre, está muerto. Esto podemos decir Levítico capítulo 17, versículo 11. Y tierra, esto lo podemos poner en Génesis capítulo 3, versículo 19. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Dice, cuando uno está muerto va a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en la tierra? Se pudre. Puro gusanero. Solo que entonces miramos nosotros que este es el cuadro que se está presentando aquí en la segunda copa de ira hacia el imperio
romano. Ya me pasé el tiempo, hermanos. Te voy a dejar preguntas o comentarios. Estas cosas que estaban sucediendo eran a ciertas personas nada más, ¿verdad? ¿Mande? Esto lo que estaba sucediendo eran a ciertas personas nada más, según el versículo, ¿verdad? A los que tenían la marca de la bestia. Los sellados no les está afectando esto. Pero a los a la gente pecaminosa, que eran los que tenían la marca de la bestia. Y claro que yo concluyo, ¿verdad?, que posiblemente entre esta gente habían también cristianos que no estaban totalmente dedicados a la obra de Dios, como hoy en día, ¿verdad? Si acaso usted es forzado en decir, ¿verdad?, y se encuentra en un aprieto, en una situación, ¿verdad?, de que quizás le quiten la vida, ¿qué contestaría? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Si eres cristiano te voy a matar. ¿Qué contestaría? ¿Sería como el apóstol Pablo? Yo estoy dispuesto a dar mi vida aún para cumplir mi ministerio. Hechos 20:24. O sería un Demas o Dimas, ¿verdad?, que se regresó al mundo. Porque estoy seguro que hay algunos que se dicen que son cristianos que no dirían, yo no soy cristiano. Que ellos dirían, ¿verdad?, yo no soy cristiano. Y diríamos que la marca era el número 6. ¿Eh? Se entiende que la marca era el número 6 y era una otra marca. Sí, la marca del ser humano, 6. Así es. Y noten para dónde está llegando todo esto, hermanos. Está llegando para la guerra del Armagedón. Y para allá vamos. Empieza el versículo 3 en adelante. Es una guerra espiritual. Porque esto ahorita es como pan caliente. Ahorita que está pasando todo en Israel, ahora es como pan caliente. No, hombre, salieron los falsos maestros por donde quiera ahora. Están escribiendo libros y están en la televisión y donde quiera, de que Israel esto, que Israel esto. Y hace el fin del mundo y el otro. Porque es pan caliente para ellos. Todo esto. Pero para allá vamos, para la guerra del Armagedón. Es que Dios ya está cansado, ya le está diciendo a Roma, hasta aquí vas a llegar, ya no vas a ir para ninguna otra parte. Y claro que la destrucción de Roma fue en el año 497, total, pero ya comienza, noten, ya comienza, estamos hablando aquí de los 90, ¿verdad? De los 90, antes de Cristo, o después de Cristo, perdón. Y luego ya llega a los 395. ¿Y quién llega aquí? Constantino. Y sí, Constantino sí tuvo una mente religiosa, pero no fue cristiano, pero tenía una mente religiosa. Este fue el que empezó la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica hoy en día. ¿Ok? Que empieza. Uno puede decir que este fue el primer papa, pero se atribuye que el primer papa fue en el año 606, que fue Bonifacio. Pero para esa edición se está yendo. ¿Okay? Por lo que miramos todo esto, necesitamos que mirar el cuadro grande, ¿verdad?, para que podamos darle sentido a las pequeñezas, a lo que enseña la palabra del Señor. Y claro que no está hablando, ¿verdad? Noten, porque si vamos a la guerra del Armagedón, ¿verdad?, estos famosos falsos profetas, ¿a quién incluyen? A Rusia, a Egipto, a China. No está hablando nada de eso de aquí. Pero noten cómo muy bien nos acomoda. Es decir, ya esa es la doctrina premilenialista que dicen. Ya habla del rapto, ya habla de esto y lo otro. Y bueno, te enredan tanto en la mente que te causa curiosidad, pero no es lo que está diciendo. Bueno, como quiera, cuando lleguemos bien, hablamos más de eso. Muy bien. ¿Alguien más? Pregunta o comentario. Manuel P. Nomás para acabar un poquito, hermano, ahí que pues, la bestia es el emperador. La bestia es el emperador romano. Y la marca pues sería todo aquel que rindió adoración. Quitó el cristianismo, dejaron a Dios y rindieron adoración al imperio romano.
Así es. Pero lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que está el Imperio Romano, está el emperador, y luego están los adoradores. Okay. El Imperio Romano, el emperador, los adoradores. Y claro que son que ejecutaban. Bueno, cuando hablo del Imperio Romano estoy hablando del Concilio Romano. El Senado, famoso Senado, que le dicen nada, porque son los que hacían la ley. Solo que de eso se habla. Porque cuando usted lee libros sobre eso, ¿verdad? Va a leer libros que mencionan el Senado romano y los emperadores. Solo que ahí está todo. Pregunta o comentario. Si no, vamos a tomar un receso, hermanos, y luego entramos en nuestra predicación en esta mañana. Gracias por su tiempo.